el peso del agua lo aplastase. Paso primero, derrumbamiento. El problema del tráfico londinense no es una novedad. Podríamos pensar que hoy está mal, pero hace 200 años la situación era aún peor. En el siglo XIX, este era con diferencia el puerto más concurrido del mundo. Gran Bretaña era un potente imperio dominante y todo el comercio, o la mayoría, pasaba por el puerto de Londres. Estaba colapsado por 20 filas de naves de grandes mástiles que atravesaban el río. La situación era tan nefasta que para pasar la carga de una orilla a otra podía tardarse más que llevándola a Escocia en carro. El problema era que los puentes que cruzaban el Támesis estaban muy colapsados y construir nuevos no era una opción. Era complicado pasar de un lado a otro por estos puentes, y lo era porque los navíos tenían grandes mástiles y para pasar por debajo tenían que ser puentes realmente altos con larguísimas rampas de acceso. Un puente no era la respuesta. Entonces, un ingeniero francés llamado Marc Brunel tuvo una visión. Un túnel por debajo del Támesis. Pero Brunel sabía que excavar un túnel así no carecía de peligros, y el lecho del Támesis era extremadamente traicionero. Aquí tenemos el Támesis, en un tarro o una pecera, para ser más precisos, y lo que vemos es el río bastante turbio, y en el fondo tierra aluvial y grava. Debajo hay una capa de arcilla, lo que es bueno para excavar, y es lo que tenemos que buscar. El reto para el constructor de túneles es mantenerse en la tierra apropiada para excavar. Si te desvías demasiado habrá problemas. Vamos a probar con nuestra herramienta de hacer túneles. Voy a intentar permanecer en la banda blanca que es la arcilla. El agua está entrando. Me he pasado. Aquí está. Bienvenido al río Támesis. Sin embargo, Marc Brunel creyó tener la solución. Se inspiró en un lugar insólito. Marc Brunel trabajaba en el astillero de Chatham, la tierra de la madera, y se dio cuenta de que había pequeños moluscos, llamados teredos, que se incrustaban en la madera, y al hacerlo le sorprendió que el túnel no los aplastara. El teredo es un molusco que lleva la concha en la cabeza. Esta tiene bordes serrados y empujando pueden atravesar la madera más dura. Aunque hay un problema. La madera mojada se hincha con el tiempo, lo que podría provocar que el túnel se cerrara y aplastara al animal. El teredo tiene un truco inteligente para evitar que esto ocurra. Segrega una sustancia viscosa que se solidifica en una dura concha que protege su cuerpo blando. Al avanzar, esta capa evita que el túnel se desplome. Marc Brunel hizo lo que ha hecho mucha gente en todas las épocas. Encontró un problema idéntico al suyo y se dio cuenta de que si era capaz de reproducir los elementos clave, podría reproducir el resultado en otro lado. Y en este caso, observó que el teredo había solucionado el mismo problema que tenía él, taladrar algo que posteriormente intentará aplastarlo. Marc Brunel construyó una máquina que aplicaba los trucos del teredo a gran escala. La llamó tuneladora de escudo. La máquina está compuesta por 36 placas de hierro y cada una tiene capacidad para una persona. Unas tablas de madera las protegen de la inestable superficie sobre la que trabajan. Quitan las tablas por turnos y cavan unos 10 centímetros de barro. Una vez que han quitado una capa entera de barro, empujan la estructura hacia adelante con unos gatos. Esto deja al descubierto un pequeño hueco de barro sin proteger.
Como el Teredo, Brunel cubrió inmediatamente el pasadizo antes de que se derrumbara. Utilizó ladrillos y un cemento extra fuerte para crear un doble túnel resistente. Esta máquina se convirtió en la clave para cavar bajo el Támesis. El túnel del Támesis de Brunel ha sobrevivido hasta nuestros días, pero no queda ni rastro de los horrores que los trabajadores padecieron para construirlo. Ahora nos encontramos bajo el eje de Rotherhithe. Los trabajadores bajaban todos los días desde Rotherhithe y subían las escaleras hasta la tuneladora con el pico y la pala. Imagino que al principio iban bastante bien, aprenderían a utilizar la tuneladora, pero aquí el terreno no era tan malo. Una vez en la mitad, habría sido un trabajo bastante peliagudo, especialmente una vez que estaban debajo del río. La tuneladora de Brunel evitaba que el túnel se derrumbase, pero no ofrecía ninguna protección ante la porquería que había debajo del río Támesis, que en aquellos días era un sumidero abierto. Solo podían trabajar 2 horas seguidas porque toda esta porquería del fondo del Támesis liberaba metano y algunos de ellos se ponían enfermos. Los llevaban a la superficie, les daban un par de tortas, revivían y volvían a hacer otro turno. Era desesperante y lo que es peor, lo que estaban cavando era tan horrible que les pudría las uñas. Actualmente solo se tarda 45 segundos en atravesar el túnel que costó al equipo de Brunel 12 años de trabajo duro y que no podrían haber realizado sin el molusco mecánico.